a todos, soy Gabriela Serrano y en este video vamos a comparar los conceptos de especie biológica, taxonómica y filogenética como base del estudio de la biodiversidad. Como consecuencia de los procesos evolutivos que revisaste en el tema anterior, en nuestro planeta existe una enorme variedad de sistemas biológicos relacionados entre ellos. Actualmente se han descrito casi 2 millones de especies y esta lista crece año con año, pues algunos científicos creen que conocemos solo un 18% de la biodiversidad total de nuestro planeta y que, por supuesto, debemos sumar esfuerzos para aprender del resto y procurar su conservación. Al mencionar estos datos sobre las especies en nuestro planeta, a tu mente seguramente viene una idea sobre lo que significa este concepto, y sabes con seguridad que este primate y el saltamonte son especies diferentes, aunque no siempre es tan fácil definirlo. Por ejemplo, al comparar las serpientes que están detrás de mí, ¿se trata de la misma especie o de diferentes? ¿En qué te fijas para contestar esta pregunta? Bien, pues vamos a tratar de resolver a estas interrogantes más adelante en el video. Como puedes ver, Crotalus momosus y Crotalus scutulatus están reportadas como dos especies diferentes, parte de las 46 víboras de cascabel que habitan en nuestro país. Pero, ¿cómo llegaron los expertos a esta conclusión? Algunas personas podrían decir que se debe a que estas serpientes tienen una apariencia diferente, aunque para mí se parecen mucho. Y en todo caso, si nos basamos en las diferencias morfológicas, ¿qué pasa con estas aves donde hay dimorfismo sexual? Es decir, diferencias entre el macho y la hembra, o si hay marcadas diferencias dependiendo del estadio de vida en el que se encuentra el organismo, como sucede con los anfibios. Pues resulta que esta discusión no es nueva y que de hecho no hay un solo concepto de especie, sino muchos, que la definen con base en diferentes criterios dependiendo del campo de estudio de la biodiversidad donde se utilice el término. De todas estas definiciones, vamos a revisar tres. El concepto de especie biológica, definida por el criterio de aislamiento reproductivo, el concepto de especie taxonómica y el concepto de especie filogenética. Para comprender en qué contexto surgen estos conceptos, sus ventajas y desventajas, vamos a remontarnos a la época del naturalista Linneo. En esta época dominaban dos posturas, el creacionismo y el fijismo, en frases como hay tantas especies como formas diversas produjo el ser infinito, podemos interpretar que se veía la biodiversidad como creaciones bien delimitadas entre ellas que no cambiaban. Es decir, que las especies creadas en el principio eran y seguirán siendo las mismas, de manera que para facilitar su conocimiento bastaba con clasificarlas y nombrarlas. Y justamente fue Linneo quien desarrolló el sistema binomial de dos palabras para asignar a cada especie un nombre científico. Se interesó tanto en esta actividad que dio nombre a más de 12.000 especies, entre ellas el Homo sapiens. Además, propone también un sistema de clasificación que agrupa los organismos en categorías. En este sistema, la especie es la jerarquía mínima. Para Linneo, el criterio para delimitar a los individuos como parte de una especie eran sus características físicas, bajo la definición de especie morfológica, que la define como un grupo de individuos con características similares. Algunas ventajas de este concepto de especie es que es sencillo y únicamente requerimos de la observación, muy útil, por ejemplo, cuando se trata de un fósil o especímenes del que no tenemos más referentes que su morfología. Sin embargo, como discutimos antes, este concepto no considera la variabilidad dentro de las poblaciones, como la que vemos aquí entre los perros o el maíz, y tampoco el dimorfismo sexual. Además de que no hay un criterio objetivo de distinción, pues no sabemos cuál es el punto para decir si se parecen mucho y son la misma especie o si sus diferencias son suficientes para considerarlas diferentes. Este concepto de especie como categoría jerárquica que comenzó con Linneo y hoy conocemos como concepto de especie taxonómica, aunque tradicionalmente se basaba únicamente en las características morfológicas de los individuos, actualmente las técnicas moleculares han permitido ampliar los criterios que delimitan esta categoría. Vamos a revisar el siguiente concepto. Años después de Linneo, en un contexto totalmente diferente donde ya se había mostrado que las especies cambian a través del proceso evolutivo, Ernest Mayr
describe a las especies como grupos de individuos genéticamente similares, que pueden reproducirse entre sí y que están aislados reproductivamente de otros grupos análogos. Bajo el concepto de especie biológica, si estos zorros pueden reproducirse entre sí, aunque son de colores diferentes, pertenecen a la misma especie. Y si no pueden reproducirse entre ellas como estas víboras de cascabel, entonces se consideran especies diferentes a pesar de su parecido. Como puedes ver, en este concepto hay un criterio concreto para delimitar a las especies, que es el aislamiento reproductivo, el cual además tiene relevancia en procesos evolutivos como la especiación. Sin embargo, nuevamente hay algunas discusiones al respecto de este concepto. Uno de ellos es que puede aplicarse solo para especies de reproducción sexual, lo cual limita el concepto a una pequeña fracción de la biodiversidad que excluye, por ejemplo, a las bacterias. Otra desventaja es que pueden presentarse excepciones y especies que normalmente no se reproducen lo hacen y forman híbridos viables, como se ha reportado en algunos insectos y plantas, de manera que no siempre es tan fácil delimitar la barrera reproductiva. Las limitaciones de este concepto de especie biológica fomentaron el interés por formular otros conceptos que pudieran usarse en la sistemática, un área de la biología encargada de clasificar a las especies a partir de su filogenia, un concepto que hace referencia a la historia evolutiva. Y justamente uno de los conceptos que se propuso es el de especie filogenética, como una agrupación de individuos diagnosticables dentro del cual hay un patrón parental de ancestralidad común. Para definir a estos individuos se usan caracteres diagnósticos que pueden ser morfológicos o su DNA. Esto se lleva a la práctica construyendo la historia evolutiva de las poblaciones o filogenias, de modo que cada conjunto de poblaciones que constituya una rama independiente se considera como una especie. Las ventajas de este concepto de especie es que se comprueba al construir las filogenias, aunque hacerlo no es sencillo, y no todos los grupos cuentan con árboles filogenéticos construidos con el detalle suficiente. Además de que en algunos casos, dependiendo de las características diagnósticas utilizadas, se ha llegado hasta multiplicar el número reportado de especies para un grupo, lo que para algunos no es aceptable y para otros refleja la verdadera biodiversidad. Como pudiste observar en este video, el concepto de especie se define de diferentes formas en función de su contexto, y no se acepta ni se rechaza totalmente uno, sino que incluso pueden complementarse. Además, además de estos tres conceptos que revisamos, existen otros más, que parten de un conflicto teórico de la biología entre el nominalismo y el realismo, que discute sobre si las especies son unidades reales o si no existen límites que las separen y solo son una construcción de la mente humana. Pero eso lo dejaremos para otra ocasión. Hasta la próxima.